Hemos hablado por activa y por pasiva de los venezolanos, ¿verdad que sí? De cómo lo están viviendo los venezolanos en estos momentos. Hemos dicho que lo están sufriendo en estos momentos, tienen mucho miedo. Los venezolanos, los que están en Venezuela, tienen mucho miedo porque no saben realmente a qué atenerse. Si todavía sigue el régimen allí gobernando o no sigue gobernando. Hablan de encapuchados que hay por la calle. El venezolano de calle, el que vive en Venezuela, no puede estar tranquilo porque no sabe qué va a ocurrir. Es verdad, se han llevado a Maduro, pero los militares, ¿de qué son? ¿Han cambiado su manera de pensar? ¿Siguen siendo chavistas? ¿No siguen siendo chavistas? ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Bien, vamos a escuchar, primero de todo vamos a escuchar a famosos que están fuera de Venezuela, famosos venezolanos, como puede ser Carlos Baute, Fabiola Martínez o Aurelio Manzano. Esas reacciones de esos famosos que están en España y pueden hablar de lo que han vivido y de lo que va a ocurrir ahora mismo, pero también vamos a escuchar y vamos a ver qué es lo que está pasando con el mismo pueblo venezolano, cómo están viviéndolo ellos desde Venezuela, ¿vale? Que ya os vuelvo a repetir, agradable para ellos no es en estos momentos. Compartimos la pantalla y vamos a ver las primeras impresiones de estos famosos que viven en España, que son venezolanos y dan su punto de vista al respecto. Dale, Paul. Venezolanos conocidos han celebrado lo que consideran un punto de inflexión para su país. Carlos Baute ha sido uno de los primeros en pronunciarse. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad. Contundente y crítico, no ha ocultado su emoción tras años de denuncia y activismo. Al fin, el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena, Venezuela. La modelo venezolana, exmujer de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, también ha querido expresarse. Nerviosa, asustada, como muchos venezolanos, por la incertidumbre de qué va a pasar. La esperanza es pensar que el país se puede recuperar. Cargada de referencias religiosas ha sido la reflexión de Ivonne Reyes. Con esta imagen celebraba la noticia. En la misma línea, la modelo Virginia Troconis, esposa del torero Manuel Díaz el Cordobés, ha apelado a la espiritualidad nacional. Y yo es que estoy de verdad, hoy estoy de los nervios. Así de emocionada hemos visto a Ana Herminia, esposa de Ángel Cristo Jr., que ha relatado cómo tuvo que abandonar su país natal. 21 años, agarré mis maletas, me atracaron 3 veces y yo hasta que no lo vea, no lo creo. Y también tenemos que entender una especie como de sensación de esperanza y cautela. Estas han sido las primeras palabras de Boris Izaguirre. Yo creo que vamos a vivir una transición. Reacciones de todo tipo con un sentimiento común, pero conscientes de que el verdadero reto comienza ahora. Se incorpora el compañero Aurelio Manzano a la mesa del tiempo justo. ¿Qué tal, Aurelio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo decía hace un ratito. Yo lo primero que hago cuando me entero de todo esto es preguntarle a mis amigos venezolanos, preguntarle que cómo se han enterado, cómo están sus familias. Tú que llevas 30 años fuera de casa, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando empiezas a ver ese bombardeo y ese goteo de información? Mira, primero mi familia, la que queda allí, y mis amigos, ¿no? Es muy diferente cómo lo viven los venezolanos que estamos fuera, que todos hemos visto a Carlos Baute y a Virginia y a Fabiola, a cómo lo viven los que están allí, Esa es la clave. Esa es la clave, lo que dice Aurelio. Una cosa es lo que cómo lo están viviendo los venezolanos que están fuera de Venezuela, y otra cosa es ya el pueblo venezolano, el que está allí. Lo viven de una manera muy diferente. Vamos a seguir escuchando a Aurelio. Y, como bien dice Fernando, están esperando que pueda pasar una revolución, que pueda pasar algo grave, porque claro, para ellos esto es simplemente un juego de que han quitado la cabeza de una serpiente para poner otra cabeza de la misma serpiente, con lo cual hasta que no haya una transición, que yo entiendo que sí la va a haber, ellos tienen mucho miedo, tienen mucha cautela, no quieren hablar por teléfono, no quieren hacer público lo que piensan, porque claro, a los 3 minutos ¿Tienen miedo a mostrar su opinión de todo lo que está pasando? Totalmente, porque claro, date cuenta que viven bajo un régimen que a los 5 minutos de que estén hablando por teléfono, incluso hablando por teléfono, pueden tener un coche de la policía abajo esperándoles. Es decir, es que no viven en un régimen donde la ley es la que ellos dictan, no la que debería ser, con lo cual ellos tienen mucho miedo. Hablabais de María Corina. Esta mañana la alcaldesa del Doral, que
el sitio donde más venezolanos viven en Miami. Cristi Fraga entraba con Pilar García La Granja en la COPE y decía ella, que además es republicana, decía, tanto María Corina como El Mundo tienen todo el apoyo y el liderazgo del pueblo. Por eso que cuando Trump dice no está preparada, no es que no esté preparada para gobernar porque no tenga el pueblo, es porque toda la estructura, como bien tú dijiste, es chavista. Y hasta que eso no se acabe, no va a poder estar María Corina, pero evidentemente María Corina será la próxima presidenta cuando haya una transición, cuando haya unas elecciones o cuando o si deciden a las elecciones del 2004 darles validez y ponerlas. Hace 30 años que llevas en España, ¿te imaginaste esto en algún momento, Aurelio? Y ahora ya no te hablo del Aurelio periodista, te hablo del Aurelio persona. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo recuerdo cuando estaba Fidel Castro vivo, que toda la gente en Miami decía, este año se muere Fidel, este año se muere Fidel. Y con el chavismo ha pasado lo mismo. Imagínate, desde el año 99, que están hasta el 2013, que estuvo Chávez, que murió, y después Maduro, que lleva 12 años. Y todos los años la gente se hace la misma pregunta. ¿Pasará? ¿Habrá alguna solución? Y date cuenta que hay mucha gente que ha vivido y ha nacido dentro del chavismo, con lo cual no conocen otra cosa, que le pasa también a los cubanos que nacieron con el régimen cubano. Con lo cual, sí, yo siempre he pensado, yo lo que quiero es que haya libertad en Venezuela y que haya una Venezuela en colores, que fue la que yo conocí y no la que es ahora, que es una Venezuela en blanco y en negro. Aurelio, gracias por haber estado con nosotros. Tanta razón tiene Aurelio, tanta razón. O sea, claro, es que por mucho que hayan quitado a unos, hayan quitado la cabeza de uno, la cabeza más grande de uno, pero sigue siendo ahora mismo el mismo país que era. Y entonces se tiene miedo. Sí, se han llevado a Maduro, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Podemos hablar con tranquilidad, con libertad? Pues no. Realmente no ha pasado absolutamente nada más en Venezuela. En estos momentos. Y desgraciadamente es así, cuando dicen han liberado a Venezuela, no, se han llevado una cabeza, pero por ahora no han liberado a Venezuela. Por eso tienen tanto y tanto miedo. Más famosos que han estado hablando. En Espejo Público lo tienen claro, también han estado escuchando las palabras de los famosos que han estado, famosos venezolanos, fuera de Venezuela, que han estado hablando sobre su país y sobre lo ocurrido. Dale, Paul. Queremos también hablar de esos rostros famosos, conocidos por todos ustedes, venezolanos, que llevan años viviendo aquí en España. Están viendo a Carlos Baute, a Fabiola, a Rosana Zanetti, la mujer de David Bisbal, o a Virginia Troconis, la mujer de El Cordobés. Ellos han vivido todo esto a miles de kilómetros de distancia y así lo han querido contar en sus propias redes sociales. Resolver, volver a ver el sol. Venezuela en mis oraciones. Oremos por Venezuela. Una vida atrapados, incluso los que ya no vivimos en Venezuela, hemos tenido que ver cómo se separaban familias para sobrevivir, cómo la situación les iba arrancando la dignidad, la salud física y mental. Ahora hay esperanza. Venezuela libre. Los venezolanos sin dormir, señores, al fin. El señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena, Venezuela. Estamos con ustedes. Bendiciones. Estaremos atentos a las noticias. Les amo. Nos tocó el día. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad. Ahora esperamos que este grupito sea los siguientes. Venezuela libre. Bueno, pues ellos han sido muy combativos, ¿eh? Carlos Baute en este programa ha estado en muchas ocasiones. Y mi pregunta es si ahora van a volver, si piensan volver ahora que Venezuela es libre. Hombre, todavía no. Que no es libre. Es que ese es el gran problema, esa es la gran confusión. Ahora mismo Venezuela no pueden volver porque el régimen sigue estando. Es que no se ha hecho nada más que llevarse a Maduro. Poner a Delcy, veremos a ver si esto se transforma en una transición, como bien decía Aurelio Manzano. Pues él cree que sí, como bien decía también Boris Izaguirre, cree que también. Pero a día de hoy no es así. No es así. Por eso tienen tanto miedo los venezolanos, el pueblo de Venezuela. Vamos a seguir escuchando un poquito más y vamos a otra noticia. Veréis, relacionada con lo mismo, ¿eh?
Pero dales un tiempo y verás cómo vuelven. Yo creo que hay mucha gente ya teniendo un horizonte de vuelta. Están muy asentados, tienen arraigo. Sus familias ya son españolas, es decir, ya tienen hijos también aquí. Ahora, eso no quita pues que la libre circulación sea mucho más fácil. Y que les preocupen sus familiares. Tener la posibilidad de volver es un privilegio y que ellos puedan tener la libertad de mañana retirarse en el país si así lo deciden. O ir y venir ¿Qué pasa cuando Carlos Baute habla abiertamente, por ejemplo, del dictador Maduro? ¿Eso tiene algún tipo de represalia en Venezuela para sus familiares? Sí, bueno, pudiera verla y creo que él lo ha manifestado. Él no puede ir a Venezuela, lo ha dicho en reiteradas veces, así que sí, por supuesto. No puede ir él, ni por ejemplo yo. No. Y Venezuela es un país al que yo me siento muy ligada, porque estuvo viviendo mucho tiempo mi hermano, que en un momento en el que intentó forjarse un futuro, recaló en el que era el país más rico de Iberoamérica, y mi propio padre, que cuando le fueron mal las cosas aquí, se exilió a Venezuela durante un tiempo para trabajar. O sea que yo solo tengo palabras de agradecimiento a Venezuela, y es un país al que amo, pero ahora tendría sumamente complicado. A mí me pasa igual. Yo he ido muchísimo a Venezuela, yo he ido mucho. Claro. Me la he recorrido de lado a lado y yo sé que por haberme manifestado políticamente yo no me atrevería a ir, como tampoco me atrevería a ir a Cuba, porque yo sé que esa gente es capaz de meterte cualquier cosa en la maleta y retenerte allí. Fíjate, pero vamos, sin ningún problema. Esta reflexión de fondo que estás haciendo, con esta reflexión de fondo sí que yo estoy de acuerdo con el hecho de que todos debemos de coincidir que ha habido una vulneración clara de los derechos humanos en Venezuela. Pero la lleva bien. Pero porque hemos llegado, con esto no pretendo justificar ni muchísimo menos, pero son muchas las ocasiones en las que este programa hemos hablado de Naciones Unidas y de la falta de sentido de las propias Naciones Unidas y de esos países que tienen derecho al veto y que por lo tanto no se puede hacer nada cuando conocemos esa vulneración de derechos humanos, como ha sido en el caso de Venezuela. Yo creo de verdad que más allá de estar analizando esta situación y de denunciar, personalmente yo no reconozco a Maduro, pero también en denunciar la vulneración del derecho internacional por parte de Trump, también es necesario reconocer que Naciones Unidas está pecando, y está pecando porque no está actuando en esos países donde hay vulneración de derechos humanos, entre otras cosas porque hay países que tienen el derecho a veto. Yo me alegro mucho yo creo que viene la segunda vuelta. Porque acabamos de escuchar un testimonio en este programa que niega absolutamente que haya habido vulneración de derechos humanos, y tenemos a gente... Arantxa Tirado, pero ¿por qué te sorprende? Pero déjame acabar. ¿Por qué te sorprende? Déjame acabar. No, digo que me alegra mucho y yo... Ha sido mi primera frase en este programa hoy. Recuerdo que no solamente Arantxa, sino miembros de este gobierno durante todos estos años han estado legitimando a un gobierno que es una narcodictadura y siguen reconociendo a gentuza como Maduro. Yo te quiero recordar, el presidente del gobierno no ha reconocido El presidente del gobierno Maduro, ha hecho un tuit absolutamente vergonzoso. Y es más, que yo como español me avergüenzo de que haya hecho me parece bien que entremos al dime y el direte de España, porque se cree el ombligo del mundo cuando debería de serlo hoy Venezuela. Pero bueno, que si quieres que entremos a esa cuestión que sepáis que Maduro concreto, nos veía habitualmente. A mí, a través de personas interpuestas, me hacía llegar mensajes cuando no se reía y se mofaba de mí. Hombre, lo hizo con una parodia bastante mala. Ese programa que se llama Espejo Público. Pero después de ese programa, de vez en cuando, no voy a decir quién, me decía, Maduro le ha molestado lo que has comentado, a Maduro no le ha gustado lo que digo. Eso es pero bueno. este hombre, ¿qué está haciendo? Que no le guste lo que tú dices, público, Eso está haciendo bien. Hombre, es que Antena 3 se ve. Bueno, ya lo habéis visto. Aquí dos partes, ¿vale? Dos partes. Primero, que Maduro se viera los programas de Espejo Público y que se metiera con Susana Griso. Pero lo importante, lo que os decíamos, los famosos que están fuera de Venezuela, que han mandado mensajes, pero que todavía no hay nada hecho. Todo lo contrario, todavía no hay nada hecho, y eso es el problema real, que tienen miedo, mucho miedo de lo que pueda llegar a ocurrir en los próximos días y en las próximas horas en Venezuela. Sandra Villanueva, que es periodista venezolana, que ha estado también en Espejo Público, ha dicho una cosa también muy importante para que veamos la realidad de Venezuela. Hay encapuchados por las calles, no sabes con lo que te vas a encontrar. Así de contundente ha sido, porque el miedo es latente. El miedo que hay en Venezuela es latente. Una cosa es lo que nosotros veamos desde aquí, o creamos desde aquí, o lo que nos quieran vender desde aquí, como que ya está todo acabado, y no es verdad. Se han llevado una cabeza, pero hay muchas otras allí. Y el pueblo venezolano no está liberado, ni muchísimo menos. Eso que decían antes, que habéis escuchado hace escasos minutos, en el que decían, veremos si quieren volver a su país. No pueden volver, porque a día de hoy Venezuela sigue siendo la misma Venezuela que de hace un mes atrás, la misma. Veremos si esto acaba en una transición y acaban acabando con todo el régimen.
pero mientras tanto no pueden. Es una locura intentar ir para allá. Vamos a escuchar a la periodista venezolana Sandra Villanueva, que dice que hay encapuchados por las calles, no sabes con lo que te vas a encontrar. Lo escuchamos y sacamos nuestras propias conclusiones, pero la realidad de Venezuela es distinta a la que nos creemos después de haber sido capturado Maduro. Dale, Paul. Están viviendo esta situación, Miquel. Quiero que vean ahora esta secuencia. La protagonista, Sandra. Sandra es una venezolana que graba cómo le despertó el sonido de los aviones. Salió a su balcón, se encontró con el bombardeo de su ciudad en directo. Señores, 3 explosiones fuertes. Ahí están las llamaradas de humo frente a mi casa. Aquí viene otra, ahí va otra. Ahí va otra. Ahí están las llamas de humo. Yo no sé hacia qué zona está ya. Ahí están las 3 explosiones. Las sentí, las vi. Bueno, mantengámonos informados, por favor, por aquí. Quédense en casa, quédense calmados. Todavía tenemos internet. La están viendo en directo. Sandra Villanueva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo Después están? de todo esto, ¿qué grabaste tú con tu propio teléfono? ¿Qué situación estáis viviendo ahora mismo ahí? Bueno, fíjate, hay muchas cosas que considerar. Una cosa muy distinta es la percepción que se tiene de esta situación en los venezolanos que viven fuera del país. Hemos visto celebraciones, hemos visto algarabía, y otra muy diferente, la que vivimos los venezolanos que todavía estamos aquí. Particularmente los venezolanos que estamos aquí estamos como en un limbo, donde si te pones a ver, nosotros no salimos de nuestras casas, aquí no hubo celebraciones, aquí hubo un silencio absoluto, la ciudad se mantiene así. Ayer hubo unas manifestaciones a las personas que todavía son adeptas al gobierno, pero el resto de la sociedad civil ha permanecido en sus casas, porque la percepción que tenemos los venezolanos que estamos aquí es que realmente entramos ahora en un limbo donde solamente lo que nos ha sucedido a nosotros es que fue capturado Maduro, pero seguimos en el mismo sistema de gobierno. Yo como periodista actualmente yo no puedo emitir una opinión, no puedo hacer un tipo de análisis público, no puedo manifestarme de la manera que quisiera, ni por mis redes sociales, ni a través de ningún medio de comunicación. Si yo estuviera ahora al aire en el programa de radio, no pudiera hablar de la situación si no fuese únicamente para condenar lo sucedido. Entonces, decir que en Venezuela la situación es normal es muy distinta a la percepción del venezolano que lleva años fuera al venezolano que está aquí. Nosotros no estamos viviendo una situación normal. Tenemos que tener cautela con nuestras palabras. No hay ningún medio de comunicación a nivel nacional que pueda transmitirnos una información al momento, más allá de las redes sociales o a través de canales como ustedes, que es lo que consumimos los venezolanos para estar informados de la situación de nuestro propio país. O sea, es bastante delicado salir a la calle ahora. Tú puedes tener libre tránsito, pero hay encapuchados en la calle, no sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces, la percepción del venezolano que se queda aquí es muy distinto. Hay que mantener una prudencia. Todavía no sabemos en sí qué es lo que nos espera. Estamos completamente en un limbo y una desorientación bárbara. Pues me quedo con ese titular, Sandra, de que hay encapuchados en las calles, grupos paramilitares que, bueno, pues evidentemente se encargarán de mantener ese terror que habéis vivido los venezolanos en los últimos años, en el caso de que... Imaginaros el miedo que tiene que tener la población, si es que es lógico. ¿Cómo está siendo el desabastecimiento? Porque lo que sí hemos visto en las últimas horas es que muchas personas hacían cola para acudir a supermercados en busca de agua potable. Fíjate, nosotros como venezolanos, esto que estamos viviendo hoy de desabastecimiento, de colas en los supermercados, ya tenemos una larga trayectoria en ello. Para nosotros esto no es una situación anormal o que nos perturbe. Creo que los venezolanos durante muchos años hemos vivido procesos bélicos desde que uno es pequeño, uno se ha despertado aquí con un Caracazo en 1989, desde que eres niño sobrevolando aviones, ver enfrente de tu casa militares disparándose, tanquetas tumbando puertas. En el 92 lo vivimos también con el golpe de Estado, en el 2002 con el vacío de poder del presidente Chávez. O sea, creo que lamentablemente los venezolanos estamos entrenados para el caos. Hemos vivido una escasez muy grande en el 2017 y la superamos. Vivimos unos años de delincuencia que afortunadamente estos años habían
había estado mermada por el exilio de los delincuentes hacia otros países. Pero lo que a lo mejor para otros países significa un caos, es algo para lo que los venezolanos lamentablemente estamos entrenados, para el desabastecimiento. Y yo creo que lo estamos viviendo, apenas llevamos 2 días, no sabemos cómo van a ser los próximos días. Pero decir que eso nos genera un estado de alarma, como te digo, estamos preparados ya para ese tipo de situaciones. Yo creo que la principal preocupación de los venezolanos ahora es qué va a pasar. ¿Qué va a ocurrir? Ayer hablaba con una venezolana en el exilio y me decía, intento contactar, Vicente, con mis familiares y lo único que me dicen es, hoy nos han cortado la luz a tal hora, me he ido al supermercado a comprar tal cosa, pero no se comenta la situación política, porque todavía hay mucho miedo, efectivamente, a que pues les puedan requisar los móviles y se sepa qué tipo de comentarios hacen. Es delicado. No es prudente para ningún venezolano hacerlo. Claro. Las personas hablan de las puertas de su casa para adentro y ni para el ciudadano común, ni para un periodista, ni para nadie en este momento hay que tener mucha cautela con cada una de las palabras que uno dice. Lo que sí me comentan familiares, Susana, es que incluso hay establecimientos que han subido un poco los precios por esta misma escasez. Pues aprovechando también un poco la situación, y los colectivos son los que están quieren sacar tajada en la calle. Vicente, ¿querías hacerle una pregunta a Tony también? Hemos escuchado en estas últimas horas aquí en España mucha preocupación por parte de los venezolanos sobre la situación que puedan estar viviendo en este momento los presos políticos en Venezuela. No sé si tienen allí algún dato sobre cuál es su situación, qué puede estar pasando con ellos, qué está pasando dentro, por ejemplo, del helicoide. ¿Qué saben sobre esto, si es que saben algo? Bueno, te repito, ningún canal, o sea, mientras la situación que está sucediendo en el país está siendo registrada en todos los medios internacionales, en los canales nacionales hay películas de Navidad. O sea, la desinformación en nuestro país es absoluta. Si no tuviéramos este tipo de medios no sabemos lo que pasa. Pero sí, por supuesto, el pueblo venezolano, ¿qué es lo que aclama? Más allá de saber qué es lo que nos viene a nivel de gobierno, ya sabemos que queda la vicepresidenta al cargo, es el tema de la liberación de los presos políticos. En Venezuela se habla que hasta que no haya una liberación como primer paso de los presos políticos, no podemos hablar de un cambio en Venezuela, más allá de la captura de Maduro. Pues Sandra, a pesar de que pones en riesgo tu propia situación, te agradezco muchísimo esta conexión de urgencia y desde aquí un abrazo enorme. Pues sí, se agradece mucho, sobre todo estando allí, que nos lo cuente tan claro cómo lo están viviendo allí, que no pueden decir absolutamente nada, que los móviles no pueden mandar mensajes, porque pueden ser requisados y pueden ver qué tipo de conversaciones tienen, que hay encapuchados en la calle, que ahora mismo se está viviendo una auténtica locura en Venezuela. Y bien lo estaba diciendo esta periodista Sandra Villanueva. Una cosa son los venezolanos que están fuera, que lo están celebrando, y otra muy diferente los venezolanos que todavía seguimos aquí en Venezuela, porque no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Tienen miedo, tienen mucho miedo los venezolanos. Así que quiero saber tu punto de vista, quiero saber qué es lo que opinas al respecto. Para eso, ya sabes, me lo puedes decir aquí abajo en la cajita de comentarios, me puedes dar tu punto de vista a todo lo que estamos hablando. Dejar un like, compartirlo por tus redes sociales y suscribirte aquí a Darío el Rewind. Suscríbete.